Vamos a trabajar en este caso, en donde tenemos un convertidor analógico digital a la entrada del controlador y uno a la salida del controlador. Bueno, a la salida sería un digital analógico, ¿no? Ambos están sincronizados. ¿Qué significa eso? Que al comparar la señal continua del sensor con la señal continua del set point, me va a dar una señal continua del error. Ahí está la señal continua del error. Esta señal continua del error yo lo podría expresar en términos de la transformada de Laplace, ¿no? Ambos son equivalentes. Este error es utilizado por el sistema de control y el sistema de control debe proporcionar una señal continua hacia el elemento final que le llamamos m de t, que en el dominio de Laplace sería m mayúscula de s, para seguir el trabajo continuo en el proceso y todo lo demás. Pero si el controlador es digital y no trabaja con información continua sino con información discretizada, entonces el conversor analógico digital tiene que hacer esta función de convertir esta señal continua en señal discreta, por producto del muestreo, ¿no?, que está haciendo justamente en el puerto donde llega la información continua. Esta información muestreada yo lo puedo transformar al dominio Z, es decir, le puedo aplicar la transformada Z y obtendría esto, el error, pero en el dominio Z. Fíjese, mire cómo he hecho todo este paso. Lo pude haber hecho directamente de aquí o inclusive directamente de aquí. Y aquí lo que tengo es el error, pero expresado en términos de transformada Z. Y como el controlador es discreto o trabaja con información discretizada, entonces ya podemos hacer un análisis de cómo se va a desempeñar ese controlador que trabaja con información que le va a llegar de manera discretizada. Porque recuerden que esto solamente es para hacer un análisis matemático. No, el equipo trabaja con información que le llega cada cierto intervalo de tiempo. Pasa un instante de tiempo, le llega otro valor, pasa un instante de tiempo, le llega otro valor. Bueno, ¿cómo lo analizo matemáticamente eso? A través de la transformada Z. Cuando haga el análisis de eso, el resultado que voy a obtener pues va a ser en términos de transformada Z también. Eso yo lo tengo que expresar ahora en términos de valores discretos. O sea, este resultado m de z lo tengo que expresar en términos de valores discretos, es decir, lo tengo que convertir a esto. Y eso sí se puede hacer. Esto que está acá lo puedo convertir a esto, ¿sí?, aplicando la transformada inversa. Ahora el problema está acá. ¿Cómo pasó aquí? No se puede, porque ¿cómo esto lo convierte en esto? Miren, información discreta, puntual, ¿no? En el minuto 0 me da un valor, en el minuto 1 otro valor, en el minuto 2 otro valor. Son valores puntuales, pero él no necesita valores, necesita valores continuos. ¿Qué hago aquí? Olvidémonos por un momento de este paso, de cómo pasarlo aquí. ¿Qué está pasando en el controlador? Pues el controlador está recibiendo información, ¿verdad?, discretizada, y está proporcionando información discretizada. Ese manejo de información discretizada nosotros lo representamos a través de la transformada Z. Nosotros lo representamos, lo manipulamos, lo entendemos a través de la transformada Z. Por lo tanto, para el análisis matemático de un controlador de este tipo, necesitamos tener una función de transferencia del controlador. Pero esta función de transferencia del controlador ahora va a estar en el dominio Z, ya no en el dominio S como era antes, ¿se acuerdan? Ahora es en el dominio Z. Y como toda función de transferencia, relaciona la salida respecto a la entrada. ¿Y qué es lo que sale? MZ. ¿Qué es lo que entra? El error en Z. Tengo aquí dos variables en el dominio Z y con la respectiva función de transferencia que relacionamos. ¿Y cómo es esa función de transferencia de un controlador en el dominio Z? Bueno, si usted recuerda, esta era la ecuación para un controlador PID. Este es el concepto del control PID, ¿no? La salida depende del error y hay tres términos, ¿no? El término proporcional, el término integral y el término derivativo. Si aplicamos la transformada de Laplace, esto se convierte en esto. Tengo la función de transferencia del controlador en el dominio de Laplace, que relaciona la salida en el dominio de Laplace respecto a la entrada en el dominio de Laplace, que es el error, y todo esto se convierte en esto. Bueno, en el dominio Z, si aplicamos la transformada Z a esto que está aquí, o si quieren a este que está aquí, puede ser a cualquiera de los dos, el resultado sería este. Esta es la función de transferencia del controlador en el dominio Z, que relaciona la salida en el dominio Z respecto a la entrada en el dominio Z. Y también tiene tres términos, el término proporcional, el término integral y el término derivativo. ¿Ve? Los mismos parámetros están aquí, pero la notación es diferente, ¿no? Algunas veces, para, digamos, simplificar un poquito esta ecuación, porque pareciera que fue un poquito más compleja que esta, ¿no?, lo que se hace es, toda esta ecuación se reescribe de esta manera, ¿sí? En vez de un KC, un tau i, pone un K sub P, K sub I, K sub D. Donde K sub P son estos términos, esto lo han sacado de acá arriba, ¿eh? K sub I es todo esto y K sub D es todo esto. Entonces, resulta en una ecuación más simple. Solo se han agrupado nada más constantes. La función de transferencia de un controlador que maneja información discretizada también tiene sus parámetros, K sub C, tau sub I, tau sub D. O sea que también y eso uno lo ingresa, ¿no?
Y según esos valores, el controlador puede dar un buen resultado, como puede también no darlo, ¿eh? Podría no lograr controlar el proceso. Recuerden que esto es una herramienta matemática, repito, para poder analizar cómo se desempeñaría o cómo se va a desempeñar un controlador que trabaje con información discretizada, es decir, un controlador al cual le esté llegando información cada cierto tiempo, que no, la información no llega de manera continua, sino cada cierto tiempo, y por lo tanto él también emite un resultado cada cierto tiempo. Estos parámetros K sub Z, U sub I, tau sub D, serán los mismos que un controlador analógico. Es decir, si yo tengo un proceso X y quiero diseñar un sistema de control, entonces asumo que el controlador es analógico. Aplico la transformada de Laplace, hago la sintonía, curva de reacción, las ecuaciones empíricas, pongo mis datos y obtengo que K sub C vale tanto, tau sub I tanto, tau sub D tanto, hago mi prueba con Simulink, y veo que sí controlo en un tiempo corto, con pocos picos, genial, ya tengo los parámetros óptimos. Pero resulta que el controlador no va a ser analógico, sino va a ser digital. Y que hay un tiempo de muestreo, que vamos a suponer que va a ser de 5 segundos. O sea, cada 5 segundos la información es leída. Y por lo tanto él da resultados cada 5 segundos. Los parámetros que voy a utilizar son los mismos que obtuve cuando supuse que el controlador era analógico. No, son otros. Diferentes. Muy diferentes podría ser, podría no ser, eso va a depender. Pero que sean los mismos, no. Entonces, yo debo hacer un proceso de sintonía con una función de transferencia en el dominio Z para un controlador que no es analógico, ¿sí? Felizmente, repito, en los sistemas actuales, muchos sistemas, tienen tiempo de muestreos tan rápidos, estoy hablando de milisegundos, que usted ni cuenta se da que ha hecho varias muestras, que pareciera que la información que va al controlador es continua. Y al ser así, esto de aquí es válido, porque su controlador, por más que sea digital, se comporta como analógico, porque recibe información constantemente, y constantemente también le está dando resultados. No es como su computadora, ¿no? Usted cambia el número de una fórmula y automáticamente le está dando el resultado. Mientras más rápido usted cambia el número, más rápido le da. En esos casos, ambas expresiones tienden a dar los mismos valores, dando el mismo comportamiento. ¿Entiende? Cuando el tiempo de muestreo es muy pequeño, el resultado que da esto se aproxima al resultado que da esto. Por lo tanto, uno puede simplemente trabajar de esta manera. Por eso es que se trabaja así. En control de procesos, cuando usted revisa los libros, todo está en términos de transformada de Laplace, porque los sistemas de control son muy rápidos ahora. Pero no siempre usted va a encontrar situaciones de ese tipo. Entonces, para una mejor representación, habría que aplicar la transformada Z, ¿no? Para tener una mayor certeza de lo que va a ocurrir con ese controlador digital.